Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al abogado de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana, al licenciado Alberto Islas. Don Alberto, muchas gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo está? Muy bien, licenciado, estoy a sus órdenes. Mire, hace cuestión de un par de minutos platicamos con el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y él le comenta al público del 88.9 que no existe un pleito entre la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado, en este caso con la Secretaría de Finanzas. Lo que hay es un diferendo administrativo, licenciado. ¿Usted qué opina? Sí, efectivamente, la no entrega oportuna y completa de los recursos que por disposición de la ley debe de entregar el titular del Poder Ejecutivo en el estado de Veracruz a la Universidad Veracruzana ha generado que la rectora de la universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara, hiciera una gestión dentro del marco de la legalidad, dentro de los ámbitos del diálogo y dentro del esquema democrático de respeto de las instituciones, múltiples gestiones para que el recurso federal que recibió la entidad fuese ministrado oportunamente a la universidad y lo ordenado en los decretos del Congreso del Estado, para que de igual manera el titular del Ejecutivo hiciera el suministro de sus recursos. Esta ausencia de entrega completa y oportuna de recursos y todas estas gestiones que la titular de la Rectoría ha realizado, pues llegó al momento en que, como institución que es, acudió a instituciones y a instrumentos legales para solicitar lo que a la universidad le corresponde por disposición de la ley. Eso es todo. Con estas dos denuncias que se presentaron el viernes, ¿no, licenciado Islas? A las 5 de la tarde con 35 minutos, una denuncia que se presenta a la coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por servidores públicos por la no entrega de 625 millones de pesos, ¿no? Efectivamente. Y hay otra segunda denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por no entregar 451 millones de pesos. Nos decía el subsecretario de Planeación, Arturo Jaramillo Díaz de León, que ya se han estado juntando desde varios meses entre autoridades de la universidad y de Cefiplan para empezar a encontrarle solución a este asunto, licenciado. Efectivamente, existen las dos denuncias, son denuncias de hechos contra quien resulta responsable. A la universidad no le corresponde hacer señalamiento de ningún tipo. En todo caso, el Ministerio Público, después de llevar a cabo el análisis de los hechos, identificar la materialización de los mismos e identificar a los posibles imputables, recepcionando las evidencias documentales que entregó la universidad y las que recabe y perfeccione la institución que es de buena fe del Ministerio Público a través de sus fiscales, tendrán que determinar lo conducente. Reitero, la universidad no presenta ni acusa a nadie en particular, tampoco está en la posición de ver a una o varias personas procesados penalmente. Lo que quiere es el recurso que por disposición de la ley debe de recibir, le sea entregado en los términos y condiciones que los decretos han ordenado. Entonces, digamos que es a quien resulte responsable, y en respuesta al gobierno del estado, la universidad no ha cumplido con su obligación fiscal al impuesto sobre erogaciones por requerimientos al trabajo personal. ¿La universidad no le compete pagar este impuesto? Si usted lo observa, inmediatamente a la carta que publicaron los operadores del titular del Ejecutivo, los operadores políticos, que circuló en los medios de comunicación, hubo una respuesta precisa, oportuna, y ahí con toda claridad hemos especificado que la Universidad Veracruzana no es sujeto de este tributo. Ahora, otro punto importante es que el presupuesto para este año se ha reducido un 7%, abogado. Es cierto. El Congreso del Estado en el mes de diciembre recibió del titular del Poder Ejecutivo del Estado un proyecto
de ley. Se lleva a comisiones y luego en el pleno se discute y se aprueba. Ahí los diputados decidieron que a la Universidad Veracruzana se le redujera en un 7%, casi 250 millones de pesos menos para ejercer. Tenemos dos situaciones: la no entrega completa y oportuna y la reducción. Eso pone en riesgo las actividades sustantivas y ordinarias de la universidad. Por ello, la Universidad Veracruzana, a través de su representante legal, promovió una acción constitucional, esto es, un juicio de amparo, porque estimamos que ese decreto, que es ley, resulta ser contrario a la Constitución, y de ahí que nosotros lo hubiésemos promovido con ese carácter. Y entonces confrontamos el texto del artículo 16 del decreto frente al artículo 1 de la Constitución, que establece, en principio, que la educación es un derecho, pero que además es un derecho humano, y los derechos humanos siempre tendrán la característica de progresividad. Ahora, como esta norma en lo particular contraviene directamente al artículo 1 de la Constitución y además a las normas establecidas en la Ley Federal de Educación, es que le hemos presentado al juez federal, quien ha recibido la demanda, la ha radicado y está en trámite en el juzgado 17º aquí en Jalapa, este juicio, donde ya han sido emplazados, esto es, se les ha entregado ya la demanda de inconstitucionalidad al Congreso y al titular del Ejecutivo, al Secretario de Finanzas y al órgano de publicación, a la Gaceta Oficial del Estado, para que tengan la oportunidad de defenderse, de argumentar, de aportar las evidencias probatorias que tengan a su alcance, para que el juez de distrito en su momento emita la resolución que en el caso proceda. Pero desde nuestra perspectiva, sí hay una evidente contradicción a la norma constitucional. Ahora, en la Ley General del IPE, abogado Alberto Islas, el artículo 98, entre otras cosas, hace responsable al gobierno del cumplimiento de esa obligación para los pensionados, ¿no? El dinero es de la universidad. El titular del Ejecutivo dispone de él para cumplir con los compromisos frente al Instituto de Pensiones del Estado. Él es además obligado solidario. El IPE tiene capacidad económica e infraestructura para hacerse responsable de las obligaciones que derivan de su norma. La universidad ha cumplido en tiempo y forma. La universidad no tiene ningún adeudo con ninguna instancia gubernamental. Abogado, por último, yo sé que al paralizarse por no recibir el dinero se paralizan muchos programas académicos de investigación. ¿Cómo está la universidad en este momento? Y también sería importante que el público supiera en el 88.9, porque ya hay muchas personas que nos están hablando y decir que si más adelante entonces ya cobraría un semestre 60,000 pesos el semestre en la Universidad Veracruzana. La rectora de la universidad, en la conferencia de prensa del viernes 5 de febrero, dejó bien claro cuál es la situación en materia de escolaridad, en materia de infraestructura, de cómo está operando la universidad. Efectivamente, los recursos que no han llegado, los recursos económicos que no han sido ministrados oportunamente, está ocasionando que la universidad esté incumpliendo con compromisos con relación a terceros y que no tenga mantenimiento de la infraestructura, que los espacios universitarios se estén deteriorando, que probablemente tengamos algunos retrasos en el cumplimiento de obligaciones objetivas y subjetivas. La universidad está de pie y está reclamando lo que en justicia y en derecho le corresponde. Y por último, ahora sí, abogado, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se resuelve este pleito que para el gobierno según no hay? Yo le quiero
comentar, no hay pleito. Lo único que hay es la ausencia del suministro de los recursos económicos que el gobierno del Estado, esto es, el titular del Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planación, no ha administrado oportunamente. El recurso federal que recibió de la Secretaría de Educación Pública y el recurso que por disposición de los decretos que ha expedido el Congreso del Estado, que son ley y que son de obligación cumplimiento por parte de estos entes públicos, no han suministrado el recurso que nos corresponde. La universidad no está en pleito con nadie, ni con funcionarios, ni con el Estado. La universidad está solicitando el recurso que le corresponde para seguir siendo piedra fundamental del desarrollo de todos los veracruzanos. Don Alberto, le agradezco mucho estos minutos para el público del 88.9 para saber en qué va a terminar este asunto y cómo está. Le agradezco muchísimo, Gracias. Muchas gracias al abogado de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana, Claudia, dice don Alberto Islas, pues sí, no existe pleito porque la universidad no se pelea con nadie, lo único es que está pidiendo que regresen los recursos que ya ha depositado la Secretaría de Educación Pública al gobierno del Estado. Nos dice el subsecretario de Planeación, Arturo Jaramillo Díaz de León, que bueno, tampoco es un pleito, nada más hay que ponerse de acuerdo entre las partes para llegar a un acuerdo, pero lo que dice la universidad es que la parte de la ausencia de los suministros económicos no han llegado y se empieza a paralizar los programas de la Universidad Veracruzana y tienen que acudir a estas denuncias para quien resulte responsable para el faltante que le falta a la universidad. Y esto, por supuesto, ya se polemizó y todo el mundo le está sacando raja. Los candidatos, los precandidatos ya están hablando de este asunto, Claudia. A ver, diría el poeta Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar con este diferendo, Claudia? Dicen que no lo hay, pero claro que es diferente.